Bueno, vamos a empezar el tema 5, ¿vale? Que es la implementación de sistemas secuenciales. Vamos ya con... Vale, planificación de sistemas secuenciales síncronos, ¿vale? Vamos a dar un paso más allá. Hasta ahora hemos visto sistemas combinacionales. Básicamente, tenemos circuitos donde tenemos una serie de entradas y después de un cierto tiempo tenemos una respuesta a una combinación de entradas, ¿no? Es un circuito combinacional que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Pero bueno, como todos sabéis, en realidad lo que necesitamos es tener sistemas que tengan una cierta memoria de la situación y que podamos definir en función de lo que ha pasado con anterioridad. Bueno, estos son los sistemas secuenciales, ¿vale? En los que la salida no depende solamente de la combinación de entrada, sino depende del estado en el que se encuentre el sistema, ¿vale? Y los llamamos síncronos porque los circuitos se van a sincronizar mediante una señal de reloj. La mayoría de los circuitos digitales son síncronos, aunque hay algunas partes que son asíncronos, ¿vale? Los circuitos asíncronos no son habituales, solo se utilizan en ciertas partes de los computadores o para determinadas implementaciones, y lo habitual es siempre tener una señal de reloj que regule todo el funcionamiento del sistema, ¿vale? La señal de reloj también es muy importante con respecto al consumo de potencia, ¿vale? Digamos, hemos hablado del consumo de potencia y pues se ve o no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Un poco difícil esto, ¿no? Bueno, decía que la señal de reloj es importante. Bueno, todos sabéis, ¿no? Cuando compráis un ordenador, que en principio pensáis que cuanto mayor frecuencia de reloj tenga, cuanto más gigahercios, mejor es el ordenador, ¿no? Esto no es siempre así, aunque bueno, es una buena medida de la velocidad del circuito. Cuanto más transiciones tengamos, significa que más operaciones podemos realizar por segundo. Pero no es estrictamente cierto, depende de la arquitectura del sistema, depende de cuántas puertas lógicas tengamos que atravesar desde el inicio hasta el final, y por lo tanto es una medida, pero no siempre lo mismo. Lo que sí podemos decir es que a igualdad de computadores, ¿vale? A igualdad de estructura, de arquitectura del sistema, cuando uno tenga mayor velocidad, es decir, una mayor frecuencia de reloj, será mejor, ¿vale? Bueno, a lo que iba. Entonces, todos los circuitos tienen una señal de reloj, ¿vale? Que va cambiando de forma periódica y que lo que hace es que el circuito se sincronice a través de esa señal y por eso lo llamamos síncronos, ¿vale? Esta señal de reloj lo va cambiando entre 0 y 1, 0 y 1 va cambiando de forma periódica y la frecuencia pues es el tiempo que pasa desde que una señal está en un punto hasta el estado siguiente. Esa es la frecuencia del reloj. Esto es el periodo del reloj, ¿eh? Esto es el tiempo, es el periodo, os recuerdo, esto lo habréis visto hace tiempo, el periodo del reloj, y la frecuencia es 1 partido por el periodo, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que a mayor frecuencia tenemos un menor periodo del reloj, por lo tanto la señal se repite más rápidamente, ¿vale? Bueno, os decía que es también importante con respecto al consumo, porque si os acordáis, yo os dije que los circuitos que utilizamos son con tecnología CMOS, y es básicamente porque podemos decir que el consumo, cuando el circuito está estacionario, es prácticamente cero, no hay intensidad, y que cuando están cambiando es cuando tenemos el mayor consumo de potencia.
Eso quiere decir que si yo tengo muchos cambios, tengo mayor consumo de potencia. ¿Y eso qué significa? Que produzco más calor y que el procesador se calienta más. Entonces, no puedo hacer esto tan rápido como quiera porque llega un momento en que el circuito se caliente en exceso y deje de funcionar, ¿vale? Entonces, es una de las limitaciones. Pero bueno, quedaros con que el periodo de reloj nos marca la frecuencia con la que intercambiamos información a lo largo de las puertas lógicas y que la anchura tiene que ser al menos el retardo máximo que tenemos en todo el circuito, ¿vale? Para que se comporte correctamente. Bueno, pues ahora metemos además una nueva opción que es saber cuándo los circuitos en qué estado se encuentran, ¿vale? Vamos a ver qué es un estado, ¿eh? Un estado pues es una situación. Por ejemplo, en esta clase podemos definir el estado como el número de personas que están sentadas ahora mismo y en las posiciones en las que están, ¿vale? En el momento en que una persona saliera, el estado del sistema habría cambiado. Necesariamente, bueno, pues depende de cómo definamos ese estado. Pero si yo defino el estado como las personas que están sentadas dentro del aula, cambiaría el estado. Bueno, necesitamos algo que nos ayude a implementar eso de forma binaria, etc. ¿no? Esos son los registros que veremos más adelante. Pero vamos primero con una introducción de los sistemas secuenciales. Bueno, pues como os he dicho, tenemos que hacer una especificación basada en estados. Ya veremos cómo codificamos esos estados. Para representar los cambios de estado, utilizaremos lo que se llaman diagramas de estado. Y luego tenemos dos opciones, lo que son las máquinas de Moore y las máquinas de Mealy, que las veremos con detalle. Pero básicamente, la máquina de estado de Moore, la salida cambia con el estado. Es decir, que si yo tengo un estado en el sistema, la salida es siempre la misma. Mientras que en una máquina de Mealy, la salida cambia con el estado y con la entrada. Es decir, que cuando yo cambio la entrada, también puede cambiar la salida. Bueno, lo veremos con detalle, pero quedaros con esa idea. Esto es algo que debéis saber hasta el final de vuestros días, ¿eh? La máquina de Moore y de Mealy. Bueno, entonces, en el sistema secuencial, de forma general, ya sea Moore o Mealy, la salida en cada instante depende del valor de la entrada en ese instante y de todos los valores que la entrada haya tomado hasta ese punto, ¿vale? Claro, esto dicho así, casi nos llevaría a pensar que tenemos que tener una memoria infinita, ¿no? Porque si tenemos que saber todo lo que ha sucedido anteriormente, pues, claro, tendríamos que tener una memoria prácticamente infinita. Pero no, porque lo que vamos a hacer es definir estados como situaciones comunes. Por ejemplo, si yo quiero identificar el número de elementos que hay en clase, pues, siempre que tenga 7 personas, será exactamente igual que si están otras 7. Es un estado común, ¿vale? Bueno, pues así es como lo hacemos. Entonces, para especificar un comportamiento tendremos un sistema en el que hay una entrada X, igual, y una salida Z. Pero esta vez, como es secuencial y vamos a estar regidos por una señal de reloj, le ponemos entre paréntesis T, porque en cada instante de tiempo tendrá una configuración, ¿vale? La salida Z de T, para cada instante de tiempo T sub I, es una función de esa entrada, ¿vale? Entonces, para especificar esa entrada, debemos definir los conjuntos de entrada y de salida y para especificar la función f debemos definir los estados posibles del sistema. Si no va a seguir, paradme. Bueno. Disculpe, ¿estás poniendo la presentación? Está ya Los de casa sí la estaban viendo. Pero bueno, básicamente es esta transparencia la que hay. Pues tenemos una entrada, una salida y una especificación del sistema. Y ahora vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo especificar esa función f? Bueno, pues hacemos una especificación basada en estado, como os he dicho, ¿no? Entonces el estado es una clase de equivalencia, prueba matemática, formada por todas las secuencias de valores de entrada que producen una misma salida actual. Por ejemplo, imaginar
un problema habitual que vamos a resolver, que es un reconocedor de patrones. ¿Vale? Imaginad que cada instante de tiempo t sub i, es decir, yo tengo una señal de reloj, suponer que es un valor cada segundo, ¿vale? Que tiene una secuencia de entrada. Y me dicen que diseñe un sistema que tiene esta única entrada X, esto va cambiando el tiempo t igual a 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿vale? Y tiene una entrada X, y me dicen que especifique un sistema, o los estados, ¿cómo podría hacerlo? Estos estados de tal forma que reconozca que ha entrado una secuencia 0, 0, 1. ¿Vale? Claro, yo podría estar almacenando toda la información y cada vez que detecte esta señal, digo, pues ha entrado 0, 0, 0, 0, 0, 1 y guardo toda la información anterior. Pero en realidad, a mí este 0 ya no me interesa porque ya he detectado la secuencia. Igual que no me interesa cuando estoy leyendo el 1 de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo manejamos esto? Pues aquí, para reconocer esta secuencia, lo habitual es definir una situación en la que yo diga que he reconocido el primer 0. Otra situación en la que diga que he reconocido un 1, que es como si no hubiera reconocido nada, porque yo estoy buscando la secuencia 001. ¿Vale? Otra situación en la que diga he reconocido el segundo 0. ¿Vale? Y finalmente, otra situación en la que yo diga que he reconocido toda la secuencia. O sea, que en lugar de almacenar toda la información de manera infinita, solamente con esta información tengo que guardar información de 4 situaciones diferentes, ¿vale? Cuando se han producido. Luego ya veremos cómo se almacena. Pero en principio, traduzco esta situación de reconocer todas las secuencias que van entrando con una serie de situaciones que son comunes y que yo sé siempre que va a pasar, ¿no? Entonces, esto es lo que yo denomino un estado. En este sistema yo podría implementarlo con 4 estados. Y ahora, para completarlo, este sistema me dice que tiene que ser z igual a 1 si reconoce la secuencia 001. ¿Vale? Entonces, solamente tendré z igual a 1 cuando he reconocido la secuencia. Y solamente tendré en ese caso z igual a 1 y en el resto z igual a 0. Entonces yo puedo asociar a cada estado una salida. Y ahora, para terminar de definir todo este sistema, lo vamos a ver en detalle ahora, pero para terminar de ver este sistema, claro, yo tendría que decir de qué sistema a qué sistema paso dependiendo de lo que tenga la entrada. Entonces, imaginad que yo no he reconocido nada inicialmente o que he reconocido un 1, que no está dentro de la secuencia. La secuencia 001, pues un 1 no he reconocido nada. ¿Vale? Bueno, si entra un 1 en X, la secuencia que yo habré tenido es 1, 1. Es decir, que es como si no hubiera reconocido nada. ¿Vale? Entonces, si entra un 1, lo que hago es que me quedo en esa situación, en ese estado. Con un 1, para X igual a 1, me quedo en ese estado. Me quedo en esa misma situación, no ha habido cambio. Digamos, dentro de esta filosofía de estados. ¿Vale? Y si entra un 0, ¿a qué situación voy? Al primer reconocimiento del primer 0, efectivamente. Si X es igual a 0, voy a esa situación. Y no hay más situaciones posibles, porque o entra un 0 o entra un 1. ¿Vale? Lo mismo sucede aquí. Si entra un 1, ¿qué sucede? Que el 0 que tenía anteriormente no me vale, por lo tanto, si X es igual a 1, solamente he reconocido un 1 o no he reconocido nada en realidad de la secuencia. Y si entra un 0, habré reconocido el segundo 0. ¿Vale?
En este caso, si entra un 0, ¿qué sucede? Pues que en realidad yo tenía aquí, había reconocido un 0, aquí 2 ceros, si entra otro 0, en realidad este ya no me vale y me quedo en la misma situación. X igual a 0, me quedo en esa situación. ¿Vale? Y si entra un 1, habré reconocido la secuencia. ¿Vale? Luego, ya después de esto, pues tendríamos que entrar en más detalles. Si me dicen que el sistema solamente reconoce una secuencia y se para, o no se para, puede reconocer otra o la siguiente. ¿Vale? Como podría hacer que aquí he reconocido 0, 0, 1, ¿vale? Y en ese caso, si entra un 0, iré a este de aquí, y si entra un 1, iré a ese de ahí. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todas? ¿Sí? Bueno, pues esto es como vamos a volver un poquito atrás cuando empezamos el curso, ¿no? Que empezábamos en una parte un poco abstracta y ahora de momento dice, pues muy bien, Iñaki, ya sabemos hacer esto con ceros y unos, pero ¿cómo lo implementamos? Eso es lo que vamos a ver en este tema. ¿Cómo implementamos esto para que podamos tener una memoria para poder almacenar el estado? Pero ya nos podemos imaginar que yo tengo que almacenar 4 estados aquí. ¿Vale? Entonces, para representar el estado, necesitaría 2 bits y algo para almacenar esos 2 bits. En realidad lo que voy a necesitar. Bueno, pues esto, en este caso, es una máquina de Moore. Ya lo veremos con detalle, pero yo os he dicho que la máquina de Moore, para cualquier situación de un estado, siempre tiene la misma salida. Y este es el caso. Los estados pueden estar implementados. ¿Este reconocedor se puede implementar como una máquina de Mili? Sí, pero no lo vamos a hacer ahora. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? ¿No te has enterado? Que no tienes preguntas. Que si te has enterado. Sí. Ah, vale. Ha dicho no, que no tienes preguntas, ¿no? Vale. Ok. Vale, seguimos. Vale. Pues vamos, como siempre hago, ¿no? Explico primero en la pizarra y ahora vamos a ir un poco más formal a lo que tienen las transparencias, ¿vale? Bueno, pues un estado es una clase de equivalencia formada por todas las secuencias de valores de entrada que producen una misma salida actual y futura. Una misma secuencia que produce la misma secuencia actual y futura. En este caso, vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo que este que os he puesto. Tenemos un conjunto de entradas que puede tomar 3 combinaciones posibles, A, B o C. Obviamente, esto en binario tendría que usar 2 bits, pero vamos a representar por las letras A, B o C, que son las que están representadas aquí. Y la salida es 0 o 1, ¿vale? Bueno, en este momento no sabemos exactamente cuál es, si nos dan este sistema, nosotros no podemos saber cuál es la especificación del sistema, esta F que hace, ¿no? No nos dice nada. Yo veo aquí esto y cuando entra una A sale un 0, cuando entra una B sale un 0, la C sale un 0, pero aquí cuando entra una A sale un 1 y luego hay una C, aquí después de la A hay una B, es todo un poco extraño, ¿no? No sabemos muy bien cuál es la lógica de este circuito. Bueno, ya os digo que este circuito lo que hace es detectar cuando hay un número impar de AES en la entrada. Entonces tendremos un 1 cuando han entrado un número impar de AES y un 0 cuando en caso contrario. Entonces, mientras no hayamos te he dicho número impar de AES, ¿no? Tendrá un 1 cuando tenga un número par de AES y un 0 en el caso contrario. Entonces, entra la primera A, he recibido una A, la salida es 0, ¿vale? Cuando entra una B y una C, el sistema no se altera porque estamos contando solamente el número de A's que entra. Cuando entra la segunda A, es par, ya han entrado 2 y por lo tanto la salida es 1. La siguiente es impar, la salida es 0, par y así, ¿vale? Eso es lo que hace este circuito, ¿vale? Bueno, la descripción del circuito es muy similar a este, pero en este caso, aunque tengamos una entrada más compleja, en realidad
la definición en estados es más sencilla, porque tendremos solamente dos situaciones. O han entrado un número par o han entrado un número impar de Ares. Ya está. Tendremos dos estados distintos. Entonces, fijaros, ¿no? La complejidad del número de estados depende, por un lado, del tipo de máquina que vayamos a implementar, muro mili, y por otro lado, depende de la complejidad de la especificación funcional. Entonces, en este caso, este circuito implementa eso. Bueno, vamos a avanzar un poco más con esta implementación. Como ya hemos hecho la otra, lo vais a ver mucho más fácil. En este caso, tenemos solamente cambios en la salida cuando hay un cambio o cuando entra una A, eso lo identificamos rápidamente, ¿no? En realidad, si nos fijamos, solamente se produce un cambio cuando entra una A. En el caso de B y C, no hay alteración. En la salida, y lo que vamos a hacer es unificar todas estas situaciones con las salidas. ¿Vale? Bueno, entonces para todas estas situaciones, para todo este conjunto de datos de entrada, la salida es 0, para eso es igual, porque hay un número impar de Ares. ¿Vale? Cuando viene la siguiente entrada, el cambio en la salida se produce ahí. Entonces, fijaros que para todas estas situaciones, para todas las combinaciones de entrada, obtenemos las mismas salidas y vamos a la misma situación. Con lo cual, podemos definir esto como un estado, igual que hemos hecho con el de la cifra. ¿Vale? Entonces, esto le llamamos el estado impar, y el estado par será aquel en el que ha derivado un número par de Ares. ¿Vale? Cuando entra una A, cambiará, y en el caso de B y C permanece igual. Si es importante, ahora estos estados son muy sencillos, pero en ocasiones, para identificar los estados, pues hay veces que tenemos dudas, ¿no? Pero lo habitual, cuando tenemos dudas si necesito un estado más o un estado menos, siempre es conveniente que en caso de duda pongáis ese estado y luego tratáis de identificar si hay alguna situación común. ¿Vale? Pero para identificar la situación común tiene que cumplirse esto. Tiene que cumplirse que para todas las combinaciones de entrada tengo la misma salida y voy al mismo estado, independientemente de lo que haya sucedido antes. Esa es la definición de estado. ¿Vale? Bueno, para especificarlo, pues tenemos que especificar el dominio, el conjunto de valores que pueden tomar la entrada, igual que hacíamos en un combinacional, el codominio, que es el conjunto de valores que pueden tomar la salida, y el conjunto de estados, como hemos hecho mediante este diagrama de estados. Y lo que tenemos que calcular es la función de transición de estados. Es decir, en este caso, yo tengo que decir que si entra una X voy a tal sitio, si entra una Y voy a tal sitio. Y ahora lo vamos a hacer para que veáis que es una forma natural de hacerlo. Y luego tenemos que definir también cuál es la salida. En el caso de la salida, si tenemos una máquina de Moore, es tan sencillo como decir si estás en este estado, tienes tal salida. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer esto. Lo voy a hacer yo con este ejemplo que tengo aquí. Me gusta más, me gustan las transparencias. Así que creo que será mejor. Bueno, pues aquí, en este sistema de aquí, ¿vale? Que hemos dicho, este reconocedor de secuencias, nosotros ya sabemos hacer las cosas con tablas de verdad y con números binarios y tal, ¿no? Entonces, tenemos una entrada X que solamente puede valer 0 o 1, ¿vale? Y en función de esa X, yo voy a un estado o al otro. Y, bueno, vamos a hacer una primera abstracción. Entonces, yo sé que tengo 4 estados. Para poder representar cómo cambio esto, necesitaré 2 bits. ¿Vale? Voy a decir que voy a utilizar 2 bits para especificar cada uno de estos estados. Entonces, este es el estado 0, 0. Este es el estado con ese 0, el estado S1, el estado S2 y el estado S3. ¿Vale? Entonces, mi especificación del circuito, o del sistema, perdón, y ven estos 9.
No ven. Así, sí. La codificación del circuito, yo sé que tengo un estado S0, que es que no he reconocido nada, S1, que he reconocido un 0, S2, que he reconocido dos ceros, y S3, que he reconocido la secuencia. ¿Vale? Bueno, para codificar esos estados, como son 4 diferentes, y yo ya sé binario, pues a este le llamo el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1. ¿Vale? Y necesito 2 bits, que lo voy a llamar E1 y E0. ¿Vale? Entonces, ahora voy a tratar de pasar esto a tabla de verdad, que es lo que sé utilizar ya. ¿Vale? Entonces, está X en la entrada, E1 y E0. ¿Vale? Y ahora voy a especificar a qué estado voy en el caso de una transición de la X. ¿Vale? Entonces, E1 de T más 1 y E0 de T más 1. ¿Vale? Luego ya unificaremos nomenclatura. Pero en principio, para poder especificar esto como una tabla de verdad, pues tengo que traducir eso. Pongo todas las combinaciones. Son 8 valores solo ahora. Vale. Así con otros fueron. Vale. Bueno, pues empezamos por el estado 0, ¿vale? El estado 0, cuando entra un 0, ¿a qué estado pasa? Al 1, ¿no? Pues entonces, al estado 1, ¿vale? Y cuando entra un 1, ¿a qué estado pasa? Al 0, pues. Cuando entra... perdón, me equivoco, que estoy aquí. Cuando entra un 1, el estado 0 pasa al 0, ¿vale? Ahora, cuando el estado es el 1 y entra un 0, ¿a qué estado pasa? Al 2. Pues estado 2, que lo he codificado como 1, 0. Cuando estoy en el 3, en el 2, perdón, y entra un 0, me quedo en el mismo estado, 1, 0, ¿vale? Cuando en orden, que me he saltado cuando estoy en el estado 1 y entra un 1, paso al estado 0 otra vez, ¿vale? Cuando estoy en el estado 2 y entra un 1, paso al estado 3, y ahora cuando estoy en el estado 3 y entra un 0, paso al estado 1, y cuando entra un 1, paso al estado 0. Vale, pues ya tengo esto traducido a una tabla de verdad. Ya tengo eso traducido a una tabla de verdad. Pero claro, aquí hay dos cosas. Por un lado está la transición de estados, cómo especificar esa transición de estados, y por otro lado está lo que es la salida que depende de cada estado. Bueno, pues no pasa nada. Simplemente tengo otra tabla en el que pongo el estado en el que estoy y cuál es la salida. Y hemos dicho que solamente en el caso del estado 3, la salida es 1. Vale. Bueno, pues aquí ya vemos la principal diferencia que tienen los sistemas secuenciales. La principal diferencia es que tenemos dos tablas de verdad. Tenemos una tabla de verdad para especificar la transición de estados y otra tabla de verdad para especificar la salida. ¿Vale? ¿Una pregunta? ¿No? No entiendo cómo has sacado los de arriba. ¿Esto? Sí.
de aquí, de este gráfico de aquí. ¿Vale? ¿Esto lo has entendido? Sí. Vale, o sea, para yo identificar y poder definirlo, lo codifico en binario. Tengo 4, pues este es el 0, este es el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Entonces el código de este es el 0, 0. Pues en esta tabla yo represento cómo cambian en función de las entradas y el estado en el que me encontré. Entonces esta primera línea es para el estado, es el 0, 0, es decir, estoy aquí. Cuando entra una X igual a 0, me voy a este estado que es Pero, el 0, 1. ¿Vale? vale. Cuando estoy en este estado, el 0, 0, y entra X igual a 1, ¿qué es lo que hago? Me quedo en el mismo estado que es el 0, 0. ¿Ok? ¿Sí? La abajo. Y la de abajo es la salida. ¿Vale? Yo he dicho que este sistema solamente la salida es un 1 cuando ha reconocido una secuencia 001. ¿Vale? Entonces, en este dibujo que yo he dicho que este estado es cuando he reconocido la secuencia. Y por tanto, la salida es igual a 1. Bueno, pues ahora hago una tabla. La tabla del estado en el que me encuentro, este es el 00, 01, 10 y 11. En el estado 0 no he reconocido secuencia, por lo tanto la salida es 0, 0, 0, 0. En el estado 1 no he reconocido secuencia, por lo tanto 0, 1, 0 la salida. Y solamente cuando estoy en el S3, la salida Z es igual a 1. Pues ya tengo aquí la otra. ¿Sí? Sí. ¿Vale? ¿Algo más? ¿En casa lo entendéis? Sí, una cosa, Sí. que yo sí que lo he entendido, pero que es que veo borrosa la pizarra y no sé qué pone en la... O sea, en las salidas de la primera tabla de verdad, que no son salidas, pero los estados, no veo. No, esta tabla de aquí. Veo los números, pero no veo cómo los llaman. Ah, esto de aquí. Eso es. Sí, esto es simplemente el estado siguiente. Pues he puesto E1 de T más 1. ¿Vale? Esto es E1 de T y esto el instante siguiente. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Vale. Bueno, vale, pues visto esto, ya hemos visto que ahora, claro, lo único que nos falta, que lo veremos a continuación, más adelante, es identificar cómo podemos almacenar estos valores para saber en qué estado estamos. Porque ya sabemos que tenemos dos tablas de verdad, pero claro, en un momento dado, si yo tengo un sistema combinacional, en el momento en que cambia las entradas, cambia todo y por lo tanto no almacena el estado. Entonces tengo que poner algo entre medias que me almacene el estado. Y eso es lo que llamamos un registro, ¿vale? Que ya veremos cómo se fabrica. Bueno, las transparencias, ¿habéis entendido esto? Vale. Bueno, pues por lo tanto tendremos una función de transición de estado G y una función de salida. La función de transición de estados especificada como tabla de verdad sería esta, ese es el G que está en esta transparencia y esto sería el H de la transparencia. ¿Vale? Vale. Siguiendo con el ejemplo del par impar, la función de transición de estados pues se traduciría en esta que tenéis aquí. Simplemente es diseñar de nuevo la transición de estados. Voy a hacerla aquí para que asentéis un poco los conceptos. Vale, vuelvo al ejemplo de las transparencias, no olvidéis, este ya lo abandono al reconocedor y voy al ejemplo de las transparencias. Bueno, entonces, en el ejemplo que tenemos en las transparencias, tengo un sistema que tiene
3 entradas, perdón, una entrada que puede valer A, B o C y una salida Z que es igual a 1 si se reconoce un número par de A's. ¿Vale? Y Z igual a 0 en impar. Entonces, hemos dicho que esto se puede representar como un sistema que tenga únicamente 2 estados, que hemos recibido un número par y un número impar. ¿Vale? Cuando hemos recibido un número par, la salida Z es igual a 1, y cuando hemos recibido un número impar, la salida Z es igual a 0. Y ahora, si yo he recibido un número par y entra una A, X es igual a A, entonces pasa a ser un número impar, ¿no? Tengo 2, son 3, y lo mismo cuando estoy en impar y entra una nueva A, pues el número de A's que ha entrado es par, ¿vale? Y cuando entra una B o una C, no cambia de estado por la especificación del sistema. ¿Vale? Vale, bueno, yo como os estoy poniendo aquí X, pero habitualmente no se ponen ni Z ni X, ¿no? Se pone debajo directamente la salida y se pone los cambios de la entrada. Lo estoy poniendo ahora para que lo vayáis entendiendo. Bueno, pues la tabla de verdad que tendríamos sería simplemente traducir esto a la codificación correspondiente. Podemos decir que el estado en que es par es el estado 0 y el impar es el estado 1. Y en la tabla de verdad que tenéis ahí, sin traducir, pues tendríamos por lo tanto un valor para la entrada que es X. Como tengo 3 posibilidades, tendré que tener X1 y X0, 2 entradas, ¿vale? X1, X0, ¿vale? Y tengo que especificarlo bien, o sea, esto es el 00, B01 y C10. ¿Vale? Y luego el estado, como son solamente 2 situaciones, pues simplemente con un bit, el estado 0 está indicado. ¿Vale? Bueno, pensar esta tabla en ceros y unos, en lugar de como la tenéis ahí, ahora durante 5 segundos ahí. No te escucho. No sé, pero está ahí abajo. Puede ser, porque no me parece naranja y se va a volver. Sí, no, pero no te tenías que que salen No, pero que cojan unas preguntas de eso. Me pasé así, por ejemplo. No, pasa el link de este secuencia. Pero ese está diciendo. no sé. ¿Cuál es la traducción? El hijo. Es la tercera. Es que el hijo. Se llama fundamentos de administración. La de X no es la cuarta. Sí, pero es que la cuarta no es fase. Claro, pues que yo creo ¿Qué es que. esta cosa? Sí, él usará la cuarta. No. Pues no tenéis que hablar, lo he dicho que lo hagáis. Sí,
¿vale? Si pensáis la tabla, con X1, X0 representamos la entrada. La entrada hemos dicho que la codificamos será como 0, 0, el B como 0, 1 y el C como 1, 0. Entonces, cuando la entrada es una A, X1, X0, 0, 0 es una A, y estoy en el estado 0, que es decir, que es par, cuando entra una A, ¿a qué estado voy? Al 1. ¿Vale? Cuando entra una A y estoy en el estado 1, que sería esta situación de aquí, ¿a qué estado voy? Al 0. ¿Vale? Y ahora, cuando entra una B o una C, el estado no cambia, es el mismo en el que estaba. Entonces, si estaba en el 1, 0, estoy en el... ¿Puesto bien? Sí. Estoy en el 1, 0. Perdón, estoy en el 0. Me quedo en el 0. Si estoy en el 1, me quedo en el 1. Si estoy en el 0, me quedo en el 0. Y si estoy en el 1, me quedo en el 1. ¿Y eso de ahí? Donker, como siempre. ¿Vale? ¿Ok? ¿Seguís? ¿Vale? Bueno, pues esa es la traducción de la tabla que tenéis en esta tabla. ¿Vale? Bueno, el diagrama de estados es este esquema que os he hecho yo ahí, ¿no? Es el diagrama de estados o diagrama de transición de estados, se llama, ¿vale? Pues un diagrama de estados nos permite resumir de forma gráfica el número de estados, pero también nos permite reducir estados que sean comunes. O sea, habitualmente cuando yo diseño un sistema y hago el diagrama de transición de estados, me puedo dar cuenta de situaciones que yo había pensado que no eran comunes, que al trazar una línea voy al mismo estado con la misma entrada, entonces elimino ese estado porque es el mismo, ¿vale? Un estado intermedio. Entonces, la etiqueta indica el valor de la entrada. Ya os he dicho yo que yo he puesto la X para que lo sepáis, pero habitualmente no lo pondremos. Y luego podemos tener una representación dependiendo si es máquina de Mili o de Moore. En este caso, la salida la pongo junto con el nombre del estado, con la codificación del estado. ¿Vale? Entonces, la etiqueta indica el valor de la entrada que provoca la transición y el valor de la salida para el par estado-origen, entrada. Es decir, para cada uno de los estados, y la entrada voy a la salida. Esto no quiere decir que la salida se calcule durante la transición, es decir, cuando hago el cambio, sino simplemente que hay una combinación que cambia eso. ¿Cuándo se produce la salida? Pues depende de cómo esté implementado, pero habitualmente es un sistema combinacional que calcula cuál es el estado al que voy y el estado estará almacenado. Y bueno, ya lo veremos, pero no es exactamente calculado en el instante en el que yo cambio la entrada y se calcula aquí, sino que cuando yo cambio la entrada, puede ser que cambie la salida, pero también puede ser que simplemente cambie una de las configuraciones de los estados. Lo veremos más adelante, pero en principio quedará con este nodo en rojo, ¿vale? Ignacio, Sí. ¿por qué dices que el estado 1 es el impar y viceversa? Bueno, simplemente porque lo elijo así. Ah, o sea, vale, eso te lo especificamos antes y ya está, ¿no? Claro, claro. Igual que, ¿por qué digo que la X, la A es 0, 0? Pues simplemente porque lo elijo así. Podría haber elegido la X como el 1, 1 también. ¿Vale? ¿De acuerdo? Perdón, la A como 1, 1. ¿Sí? Supongo que sí. Vale. Sí, gracias. Bueno, vale. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos la entrada, la X, la salida siguiente, que lo determinamos como Q', y la salida Z. ¿Vale? Entonces, en cada caso hay un par de estado siguiente con la salida. Bueno, el diagrama de estados es el que os acabo de dibujar yo en la salida. Bueno, podéis hacer dos transiciones con la B y la C, aunque habitualmente se hace en el caso de la máquina de Moore se hace con una única línea. Bueno, esta representación que tenemos aquí es con un sistema de una máquina de Mili. Entonces, fijaros que en este caso
cada transición lleva asociada una salida, ¿vale? Entonces, en este caso, no definimos la entrada asociada la salida asociada a cada uno de los estados, sino decimos que tenemos el estado par y el estado impar y que cuando cambia la salida, en este caso, cuando entra C, la salida es un 0, la salida es un 1, cuando entra, sí, la salida había sido par, cuando hemos detectado un número par, y aquí tenemos la B, la salida es un 1, cuando entra una A pasa y cambia de estado, y la salida es un 1, cuando... 0, perdón, que me estoy liando con el par y par. Cuando estamos en par, pasa un... Sí, eso es. Cuando entra una A, voy al 1. Aquí entra una C en el 0, una B y la salida es 0. Bueno, fijaros que esto es equivalente a adelantarnos un paso, ¿vale? En el otro caso, solamente cuando se produce la transición completa es cuando cambia la salida. En este caso, en el momento en que yo cambio la entrada, independientemente de la señal de reloj, va a cambiar el estado, ¿vale? Entonces, en el momento en que cambia la entrada, en el momento en que cambia la entrada, cambia tanto la salida como el estado. Entonces, ahí hay una diferencia con respecto al otro esquema. En el otro esquema, solamente cambiábamos de estado cuando cambiaba la señal de reloj. Y en este caso, en el momento que cambiamos la entrada, ya se va a producir una transición, ¿vale? Esto lo vais a ver en el laboratorio, en las transiciones. O sea, básicamente, imaginar que esto es la señal de reloj, ¿vale? Y yo tengo aquí una señal. Suponer que esto, bueno, son dos líneas, pero suponer que esto es C y que aquí pasaría a A, ¿vale? Esta es la señal de reloj, simplemente. Es decir, que los puntos en los que cambia el reloj, que serían estos de aquí, cuando cambia de 0 a 1, es cuando se va a producir una transición en el caso anterior, ¿vale? Solamente en estos puntos de aquí. Bueno, en el caso del esquema que estaba antes de la pizarra, que era una máquina de Moore, este cambio que se produce aquí de la señal de entrada no tiene efecto hasta que no llega al flanco de reloj, ¿vale? Es decir, la salida Z, suponer que estábamos en la salida Z en 0, es decir, que era un número impar, la salida Z en 0, cuando llega la señal de reloj y ha entrado una A, esta señal es cuando cambia en el caso del diagrama anterior, ¿vale? En el caso de este que tenemos aquí, en el momento en el que cambia la entrada, se produce una transición independientemente del valor del reloj, ¿vale? ¿Eso quiere decir que no esté sincronizado? No, simplemente que se producen transiciones también cuando cambia la entrada, ¿vale? Entonces, en este ejemplo de aquí, esto sería Z para Moore y Z para Mili sería un cambio de ahí, ¿vale? Esto es Z igual a 1 y Z igual a 1. Y esto sería para... que corresponde con este diagrama de estados que acabo de dibujar, ¿vale? Entonces, la diferencia fundamental es esa. En el caso de las transiciones de estado de una máquina de Moore se producen siempre cuando viene un cambio en la señal de reloj, por lo tanto yo puedo cambiar aquí tantas veces como quiera la señal de entrada, que no se va a producir un cambio hasta que no llegue la señal de reloj. Entre media de esta señal y de esta puedo hacer tantos cambios como quiera,
Y en el caso de la de Mili, en el momento en que yo cambie la entrada, cambiará la salida. ¿Vale? El de Mili también depende del estado del reloj. Claro, depende del estado. Pero en principio, cuando yo cambie la entrada, cambia también la salida. ¿Vale? Y si haces muchos cambios entre dos puntos de reloj, momentos en el reloj, en el de arriba todo. No pasa nada. Solo se tiene en cuenta el último. Solo en el momento en el que el reloj cambia. Vale. Bueno, hay que tener en cuenta lo que ya hemos explicado, que estas transiciones no son cuadradas exactamente, sino que tienen unos retardos. Yo las pinto así, pero si yo coincide que este tiempo de subida coincide justo con eso, entonces a lo mejor no pillas el cambio. Hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, efectos prácticos los dibujo cuadrados, ¿vale? Pero yo, si entre esta señal y esta hago 100 cambios, solamente tiene en cuenta la última. ¿Vale? Bueno. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, entonces tenemos que definir la entrada como un vector de n bits, la salida como otro vector de m bits, el estado es un vector de p bits que dependerá del número de estados que hayamos definido y luego tenemos que definir las dos funciones f, g y h que ya habíamos descrito, ¿vale? Bueno, por ejemplo, la tabla que hemos dicho sería con esta misma codificación que he pintado en la pizarra, la codificación de A00, B01 y C10. Podríamos utilizar cualquier otra combinación para representarla, pero habitualmente utilizamos una que sea más directa porque nos permitirá, digamos, ver la especificación de una manera más sencilla, ¿vale? ¿Cuál es la que tendríamos que buscar? Pues en realidad aquella codificación que ocupara el menor número de puertas lógicas, ¿vale? Bueno, pues utilizando esa misma codificación que yo he puesto, lo que tenemos son las dos funciones de transición de estados y la función de salida. En este caso, la función de salida se añade el estado en el que estamos y la entrada, porque las transiciones que tenemos ahora no son como en el caso anterior asociadas al estado, sino asociadas al estado y a la salida. Entonces, la salida depende tanto de la entrada X como del estado en el que se encuentra, ¿vale? Habitualmente representamos el estado siguiente como Q de T más 1 o Q' y el estado actual como Q0. Esto es importante que lo entendáis, no es, aunque no es difícil, pero no es tan intuitivo como parece al principio. En muchas ocasiones os surgirán dudas, pensarlo de nuevo y pensarlo tranquilamente. O sea, el cambio de estados, nosotros tenemos una situación, se produce un cambio en el estado y se produce un cambio a la salida. Y hay una cierta transición entre esas dos situaciones, ¿vale? Podríamos decir, en el ejemplo que os he puesto, en el momento en el que tenemos el número de personas que hay en el aula, en el momento en que una persona saliera por la puerta, el tiempo que tarda entre que se levanta hasta que sale de la puerta es un estado transitorio hasta que vamos al estado siguiente. Y, entre tanto, ¿en qué estado estamos? Pues tenemos que tomar una determinación. Y siempre determinaremos que estamos en un estado hasta que cambia completamente la situación. O sea que hasta que esa persona no salga de la clase, seguiremos estando en el estado cero. Hay que tomar una referencia. Y esa referencia nos la va a dar la señal de reloj. Entonces, ¿qué pasa en el intermedio entre que esta persona está entrando y saliendo de la clase? Bueno, pues simplemente que no debemos trabajar ahí. O sea, que nosotros, para decir, hay que producir un cambio de estado, tengo que esperar. Es decir, y si ahora entra otra persona, pues si entra otra persona, tengo que esperar a que se estabilice la situación y dejar que la señal de reloj se estabilice, ¿vale? Entonces, esa misma analogía, llevándolo a los circuitos, nosotros debemos hacer a los circuitos trabajar a una frecuencia de reloj lo suficientemente grande como para que la persona le dé tiempo a salir y entrar del aula. Si hacemos una frecuencia de reloj, pues sucederían situaciones en las que se producen metaestabilidades o metasituaciones, ¿vale? Bueno, pues en el caso de esta descripción binaria que tenemos ahora en la pantalla, estaríamos hablando de una máquina de Mili. Y en este caso, la tabla tiene una entrada más. En el otro caso, simplemente teníamos X1, X0 y la salida Z. Y ahora tenemos el estado en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque tenemos que describir en qué estado se encuentra y dependiendo del estado en el que se encuentre y la entrada, tenemos una salida o la otra. Si estoy en este estado
la salida es 1. Si estoy en este estado, la salida es 0 para la misma entrada. Eso es lo que está reflejado en la tabla de la función de salida. Bueno, entonces, el sistema secuencial asíncrono sería el estado en el que el sistema puede cambiar en cualquier instante. Entonces, en ese caso de ahí, tenemos señal de reloj, pero el estado del sistema puede cambiar en cualquier momento. ¿Vale? Y en el caso del síncrono, solamente con la señal del reloj. Vale, otra cosa importante es lo que se denomina el flanco de subida y el flanco de bajada. Habitualmente los circuitos funcionan con un flanco de subida. Bueno, para nosotros es más intuitivo que funcionemos con un flanco de subida. Vamos a considerar habitualmente que cuando se produce el cambio en la señal es cuando se produce la transición del 0 a 1. Por eso he dibujado una flecha, que es lo que conocemos como el flanco de subida o el flanco de bajada. Entonces, cuando la señal cambia de 0 a 1, simplemente no produce ninguna modificación en el caso de un sistema síncrono, y en el caso de un sistema síncrono lo que marca el cambio es simplemente la señal del reloj. Entonces, en el caso del reloj, decimos que tiene un flanco de subida o que funciona por flanco de subida cuando las transiciones se producen en el cambio del 0 a 1. Y que funciona con flanco de bajada cuando las transiciones que marcan cambios en la salida son del 1 al 0. ¿Vale? Como ya os he dicho, el ciclo del reloj es el tiempo que pasa entre dos flancos, y la frecuencia es 1 partido por el ciclo del reloj. Bueno, pues ya hemos visto, vamos a recapitular un poco, que son muchos nuevos conceptos, ¿no? Entonces hemos visto que tengo, ahora voy a tener, para especificar un sistema con algo de memoria, necesito dos tablas. Vale, necesito dos tablas. He visto que tengo dos situaciones. Dos situaciones diferentes. Tengo un sistema síncrono y ahora tengo dos tablas. Una tabla que es la tabla de transición de estados. Y una tabla que relaciona estados con salidas. ¿Vale? Y esta es la clave, la salida solo cambia con el estado. Y el estado solo cambia con la señal de reloj. ¿Vale? O si lo queréis aquí. El estado cambia en función de la entrada, pero solo con la señal de reloj. Y aquí también tenemos igualmente una tabla de transición de estados. Y también tenemos una tabla
de transición de las salidas. Pero ahora la diferencia, digamos, estas dos tablas de transición de estados son equivalentes, pero aquí la diferencia es que se puede cambiar de estado en función de la entrada y del estado en el que se encuentra. Y lo mismo aquí. Mientras que aquí solamente cambia en función de la entrada. Mientras que la salida solo cambia en función del estado. Vale. Esas son las dos diferencias, recapitulando un poco. Es decir, tenemos una tabla que me da la transición de estados y otra tabla que me da la salida. Entonces le falta algo que conecte todo el sistema para que yo pueda decir que a partir de un estado obtengo una salida o obtengo una transición de estados. Entonces me falta algo que guarde esa información. Entonces, yo necesito tener aquí algo que registre el estado en el que me encuentro. Y en función de ese estado, indique la salida y en función del estado en el que se encuentra, indique la transición del estado que tiene y el estado al que tiene que ir. ¿Vale? Eso es lo que nos falta por definir. En el caso del asíncrono, pues además tendríamos que tener las entradas conectadas a la salida y a la transición de estados. ¿Vale? Está dibujado las transparencias mejor que esto, pero al principio quedaros con estas dos diferencias. Bueno, esto que yo quiero aquí, que necesito, es lo que llamamos un registro de estado. ¿Vale? Un registro de estado de un bit es lo que se conoce como un biestable. ¿Cómo se construye un biestable? Bueno, pues en el libro de Romano tenéis explicado con detalle. Yo creo que no nos hace falta entrar, pero simplemente, no sé si viene aquí ahora, la verdad. Bueno, ¿cómo podemos almacenar la información? Entonces, hemos dicho que el registro de estado tiene que guardar la información del estado en el que estoy, ¿no? Entonces, en el ejemplo que hemos visto, en el que tenemos un solo estado, en el ejemplo de par impar, lo que yo necesito guardar para registrar el estado es simplemente un bit. Un bit que quede ahí almacenado de alguna forma, una caja en la que yo tengo ahí guardado un 0 o un 1. Y este 0 solamente cambia cuando llegue una señal de reloj y abra las entradas. ¿Vale? Pero si lo pensáis, sería como tener, lo que os he dicho, una caja con dos entradas. ¿Vale? Una caja en la que, o una puerta vacía. Bueno, más que vacía sería solamente con el marco, o bueno, mejor dicho, una puerta bidireccional. ¿Vale? Entonces, cuando suponer que tengo una puerta aquí tendría almacenado el estado del sistema, suponer que yo soy el bit, ¿vale? Si no hay nada dentro de la caja, el estado es un 0, si yo entro dentro de la caja, el estado es un 1. Entonces, esta puerta de aquí solamente se abrirá con la señal de reloj. Y en el momento en el que yo entre, pasado el tiempo de caminar dentro de esta caja, yo tendré una ventana y en esa ventana yo veré el estado del sistema. De tal forma que cuando llegue la señal de reloj, mientras no ha llegado la señal de reloj, esto es opaco y allí solamente estoy viendo lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Nada, el estado es 0. En el momento en que llega la señal de reloj, si yo paso dentro, se cierra la puerta de atrás y hasta que llegue la siguiente señal de reloj, el estado del sistema es 1, porque lo que yo veo desde allí es 1. ¿Vale? Ese es el concepto de registro. ¿Vale? El concepto de registro es que yo tengo un bit dentro de una caja y lo tengo almacenado. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues eso se hace, es bastante, bueno, no es complejo, pero yo creo que nos interesa
en detalle, lo tenéis explicado, pero básicamente se utilizan dos puertas lógicas conectadas entre sí, ¿vale? De tal forma que existe una realimentación a la salida del sistema. Y aquí es donde puedo ver el estado del sistema. Si lo pensáis un poco, claro, independientemente de las transiciones, cuando yo cambio, puedo hacer que esto siempre tenga el valor que tengo a la entrada, o puedo hacer que lo cambie en el estado siguiente, ¿vale? Entonces, mientras no cambie la entrada, yo tengo aquí esta información almacenada. Es una especie de bucle en el que lo que voy haciendo es, como si digamos, sujetar al bit para que no se vaya cuando lo quiero almacenar, ¿vale? Bueno, es bastante complejo a nivel eléctrico, no eléctrico, pero sí lógico, comprender. La explicación la tenéis ahí en el libro de Román, pero nosotros no lo vamos a ver, ¿eh? Pero bueno, para que os hagáis una idea, que sepamos al final que todo esto se puede implementar con puertas lógicas, por lo tanto con transistores, y podemos implementarlo con tal. Bueno, y si tengo el primer ejemplo que tenía 4 estados, pues lo que necesito son 2 cajas para almacenar los 2 bits. Un registro en el que puedo almacenar 2 bits. Si tengo 2 ceros es el estado 0, 0, 1 y así sucesivamente. Eso es un registro de estado. Entonces, a cada flanco de reloj se transfiere el valor de la entrada a la salida y lo mantiene durante todo el ciclo de reloj. Cada flanco de reloj abro la puerta, paso y se mantiene hasta el ciclo siguiente, ¿vale? ¿Me seguís? ¿Sí? Vale, pues un ejemplo sería esto que tenemos aquí, ¿no? Este registro de estado, en este caso de NBits, es un registro de 8 bits. En este registro de 8 bits tenemos la señal de reloj y la salida Z. Entonces, solamente cuando se produce un flanco de reloj se cambia el contenido del registro y en este caso sería un registro que tiene una entrada X y una salida Z, ¿vale? Solamente almacenamos aquí, ¿vale? Entonces, cuando llega la señal de reloj, el contenido de este registro, que es la salida Z, es decir, lo que yo estoy viendo en el cristal, sería, en este caso, inicialmente tenía un valor. Cuando se produce el cambio, lo que tendré en el ciclo siguiente será el valor que tengo en el flanco. Es decir, aquí tendré 0. En el siguiente ciclo de reloj, cuando llegue el flanco, si ha cambiado la entrada, tendré de nuevo un cambio, que en este caso no ha cambiado antes, solamente en el ciclo de reloj es cuando cambiará la salida. Y así sucesivamente. Bueno, si lo vemos completo se ve mejor. Cuando llega el flanco de reloj, hay un cambio en la entrada, se produce un cambio en la salida, el registro cambia el valor, cuando llega al siguiente vuelve a cambiar y así sucesivamente con cada uno de los flancos de reloj. Entre media de los flancos de reloj yo puedo estar detrás de esta puerta que es opaca, moviéndome, entrando, saliendo, pero sin traspasar la puerta. En el momento en que llega el flanco de reloj se abre la puerta y la entrada quedaría atrapada dentro del registro. El 10 no desaparece, ¿no? Efectivamente. El 10 se produce entre medias de 2 flancos de reloj y en realidad es simplemente que aquí supone que tienes un valor, se cambia entre medias, vuelve a entrar, vuelve a otro valor, no tiene efecto, porque solamente cuando abras la puerta es cuando lo vas a ver desde el otro lado. ¿Vale? Por ese concepto, ya sé que es muy gráfico lo de la puerta, pero os cuesta mucho, bueno, le cuesta a todo el mundo entenderlo. O sea, que realmente el registro, mientras no hay una señal de reloj, tiene el valor antiguo siempre. Porque decimos cambio de estado, pero el cambio de estado se produce y no está hasta que no llegue otro flanco de reloj. Yo solamente puedo ver, independientemente de lo que tenga la entrada, lo que está guardado en el registro. Por eso el registro primero, en la de abajo es F0, es 0, ¿no? O como... No, el registro estaba cargado inicialmente con F0. Ah, vale. Estaba cargado inicialmente con F0 y cuando llega el flanco de reloj es cuando abre la puerta y pasa el C2 que está esperando. ¿Ok? Bueno, pues esto si lo dibujamos, vamos a tener, ahora sí, 2 situaciones distintas. Vamos a dibujarlas bien. Esto era un dibujo general y ahora vamos a tener las 2 situaciones distintas.
Bueno, en el caso de la máquina de Moore, tenemos una lógica un llama H, ¿no? Y una salida. ¿Vale? Y tenemos una entrada X que tendrá los bits que tenga, ¿vale? Y este registro, ¿vale?, almacena la información del estado, ¿vale? Pues este G es la tabla de transición de estados. Si recordáis, en la primera gráfica que yo he hecho, tenía una tabla que tenía la entrada X, pues por aquí, la entrada X, el estado 1 y el estado 0. Y me daba cuál sería el estado siguiente, había puesto T más 1 o T. E1 de C, E y E0. ¿Vale? Entonces yo en el registro, aquí tengo la puerta del reloj que se abre solamente con la señal de reloj, la puerta del registro, perdón, que se abre solo con la señal de reloj. Aquí estaré leyendo cuál es el estado actual del sistema, lo que hay al otro lado de la puerta. Entonces, sabiendo el estado en el que me encuentro y cuál es la entrada, haré una lógica, esta tabla de verdad, simplificada, me dará cómo cambia el registro. Y ahora, si recordáis, en la máquina de Moore había dicho que para cada estado del sistema, E1, E0, yo obtenía una Z, una salida. Entonces, para saber en qué estado estoy, miro qué es lo que contiene el registro y la salida H. ¿Vale? Entonces, ¿cómo implemento estos circuitos? Pues simplemente simplificando las funciones lógicas de E1 y E0 como aparezcan. No, igual que he hecho una tabla de combinacional. Esto en sí es un circuito con puertas lógicas y que está conectado con el otro circuito con un registro. ¿Vale? Ya está, tan sencillo como eso. Ya solamente nos faltaría definir un registro. Como el registro es un conjunto de puertas lógicas, lo que vamos a hacer es tener un módulo que almacena un bit. Punto. Y me olvido de ello. ¿Y cómo cambia? Cambia con la señal de reloj. Y ya tendría implementar el circuito. Para implementar el circuito anterior, lo único que tengo que hacer es hacer esta transformación, hacer esto de aquí y dibujarlo todo como puertas lógicas. ¿Vale? En este caso, en el ejemplo que he puesto al principio del reconocedor de secuencia, tendría aquí 2 bits del registro, porque eran estado E1 y E0, y en el caso de par-impar solamente tengo un bit, que sería el registro. ¿Vale? Bueno, entonces fijaros que yo digo que la salida Z cambia únicamente en función del estado, que es la señal que le llega aquí. Mientras que el estado, que es esta puerta de aquí, el estado cambia en función del estado en el que se encuentra y en función de la entrada X. ¿Vale? Vale, otra cosa importante, fijaros que el registro actúa como tope en estas transiciones. O sea, si esto fuera combinacional, como lo que hemos visto hasta ahora, todos los cambios que se produjeran aquí se irían transmitiendo de manera infinita hasta allí. Si yo no tengo un registro, tengo la puerta siempre abierta y aquello sería un cacao. ¿Vale? Entonces, básicamente, el registro lo que hace es sincronizar todo el funcionamiento para que los cambios de estado se produzcan de manera ordenada. Entonces, cuando yo cambio la entrada, se produce un cambio de estado. El estado se modifica. Cuando llegue la siguiente señal de reloj, le habrá dado tiempo a computar cuál es la transición de estados correspondiente y cuando llegue el reloj, cambiará. ¿Cuánto tiene que ser el reloj? Bueno, pues tiene que ser lo suficientemente grande, largo o ancho para que dé tiempo a que toda esta lógica obtenga una salida aquí. ¿Vale? Y después iría a la siguiente función. ¿A cuál? Iría a la H. O sea, uno decía No, se produce de forma simultánea. Tú ten en cuenta que esto es combinacional. Entonces, el único que te para es el registro, pero tú en el momento del tiempo de reloj,
aquí estás viendo cuál es el estado, porque la puerta es transparente por allí. Entonces, por aquí tienes una conexión. Y la X también tienes conectado un circuito ahí. Tienes unas entradas. Entonces, durante el tiempo de reloj, esto hace las transiciones, pasa por las puertas lógicas y está preparado para cuando llegue la señal de reloj. Y está en paralelo, porque son dos circuitos separados. ¿Vale? Bueno. La salida en cada instante depende del estado en que se encuentra el sistema y del valor de la entrada en ese instante. ¿Vale? Y esto ya lo hemos visto. Y la máquina de Mili, esto lo veremos ahora. Esto lo veremos ahora. Voy a dibujar la máquina de Mili, ya está, me lo he pasado. Vale, y la diferencia con la máquina de Mili es que ahora tenemos, es el dibujo de abajo que tenéis ahí, ¿vale? La diferencia de la máquina de Mili es que esto será una función G, tendremos también un registro de estado para almacenar el estado en el que estamos. Fijaros que aunque sea síncrono, también tengo una señal de reloj que marca los cambios en el registro, o sea, yo almaceno la información. Lo que sucede es que la salida puede cambiar también a partir de la entrada. Es decir, yo tengo aquí la X y ahora además esta X se conecta con esa función H y el registro igualmente viene hacia aquí. Entonces fijaros que la diferencia entre este y este de aquí es que la salida puede cambiar con la entrada. Es decir, en esta tabla de aquí yo tengo X, E1, E0 y Z. La diferencia está en que la tabla también influye la X. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí, que son muchos conceptos nuevos que los asimiléis, y vamos a hacer algún ejercicio. ¿Vale? Bueno, quedaros muy importante con esta transparencia de resumen, o esta transparencia no, esta pizarra de resumen, en el que ponemos las dos comparaciones. ¿Vale? Bueno, entonces fijad, bueno, voy a poner una cosa más que está puesta aquí. Esta tabla es igual que esta, ¿vale? La que está de aquí también depende de X, E1 y E0. E1 y E0. ¿Vale? O sea, esta tabla de aquí, perdón, E1' y E0'. Esta tabla de aquí es igual a la de G, en la máquina no igual. O sea, que tiene las mismas componentes, la entrada y el estado, y en el otro tenemos otra tabla adicional. Entonces, fijaros que ambas tablas, tanto esta de G como la de H para el caso de Mili, tienen las mismas entradas. Las dos dependen tanto de la entrada como del estado para hacer la transición, o para hacer la definición de la salida. Y por lo tanto, en ocasiones representaremos todo con una única tabla como esa que tenéis ahí. Representaremos los dos sistemas como X, E1, E0 y a partir de ahí definiremos por un lado el estado siguiente, ¿vale? Y por otro lado la salida Z. Pero bueno, en principio quedaros con las dos tablas. Y esta sería la máquina.
Vale, vamos a ver. ¿Ayer dice aquí el problema 11 o no? El problema 11 de la hoja 3. ¿Lo dice aquí o no? Me dice la otra clase, no me acuerdo si lo dice aquí también. Ayer dice el problema 11, ¿no? Ah, no lo veía, pero... No, pero... Pero no lo he visto. No, vale. Venga, vamos a hacerlo. Pero ahora, como tenemos justamente otra clase antes y van un poco retrasados con respecto a lo que estamos viendo aquí, un poco no, bastante. Pues eso, a veces no me acuerdo de Bueno, pues vamos a hacer el problema 11 de la hoja 3. Borro esto ya. Voy a hacer una foto, lo que queráis hacerlo, pero... Disculpa, es lo mismo. ¿Qué? Puedo ir a lo mismo. Sí, sí. Pues dice, en un restaurante de fast food se elaboran distintos platos de comida a partir de distintos componentes. Ensalada de lechuga, patatas fritas, pescado y carne. Cada uno de los componentes pesan 100, 150, 250 y 200 gramos respectivamente. ¿Vale? Las comidas se transportan por medio de una banda hasta una báscula y tenemos que implementar dos salidas. Si el peso es mayor de 350 gramos, entonces se debe pagar un suplemento de 3 euros y luego tenemos que codificar la salida del peso de la báscula en múltiplos de 50 gramos, ¿vale? Entonces, el peso de la báscula, el máximo del peso sería cuando tenemos 200 y 150, que serían, 250 y 150, que serían 400 gramos y por tanto serían, la salida sería 8, ¿vale? Luego nos dicen que la báscula no puede pesar 0, pero en realidad lo que quiere decir es que no pueden salir platos vacíos, o sea que yo no lo interpreto exactamente como que la báscula no vale 0, porque tengo que tener algún momento en que la báscula no tenga peso, y por lo tanto debe ser 0, ¿vale? Entonces, tenemos que codificar el peso de la comida desde 0 hasta 8. Pero fijaros que cuando realmente se produce un suplemento es únicamente en el caso este que hemos dicho. En el resto de los casos, cualquier combinación es menor que 150. Porque nos dicen que no vamos a poder tener nunca platos que solo contengan ensalada. Iñaki, Sí. que no vemos esa parte de la pizarra. ¿El qué? No vemos dónde estás escribiendo ahora mismo. ¿Esto lo veis? No.
¿Esta no la ves? La F, sí. Bueno. Pero nos dicen que no pueden llegar a la báscula ni platos vacíos, ni platos que solamente contengan ensalada y patatas, es decir, ensalada y patatas juntas no pueden ser. Lo voy a poner aquí, que no lo veáis, porque si no me cabe. Para acordarme, y luego tampoco que contengan pescado y carne. ¿Vale? Bueno, entonces, como os decía, la codificación máxima sería hasta 8 y el suplemento solo se produce cuando el peso sea de 400 gramos. Entonces, yo voy a suponer que codifico el 0, si alguien no lo ha codificado no está mal, pero en principio voy a suponer que tengo el suplemento codificado como el bit más significativo del peso. ¿Vale? Entonces, como he dicho, son 100, 150, 250 y 200, ¿vale? Y ahora hacemos simplemente la tabla de verdad. ¿Vale? Entonces, me voy a quitar la mascarilla, ¿verdad? Porque si me empaña la gafa no veo nada. Aquí hablando a medias. No se lo digáis a mi mujer, a echar de casa. Vale, entonces simplemente tenemos que codificar. La salida del suplemento se produce únicamente cuando tenemos pescado y patatas, es decir, cuando tenemos estas dos combinaciones de aquí, ¿vale? Entonces, nos dicen que no puede haber ninguna combinación en la que vengan solo... Ah, no, espera. Vale, es que lo he hecho mal. He pensado que solamente, lo he resuelto pensando que solamente se podían venir 2 ingredientes en cada plato. No, por eso estoy grabando que solamente podemos tener 4. Pues lo he pensado pensando que solamente tengo 2 ingredientes en cada plato. Y ahora me estoy dando cuenta que hay otras combinaciones que pueden ser posibles, ¿vale? Bueno, entonces la codificación del peso lo tenemos así. Luego el suplemento, ahora lo veo lo del suplemento, ¿vale? Vamos a ponerlo aparte. Y lo hacemos ya de la implementación, porque la que yo he hecho es solamente suponiendo. Bueno, en el caso de que no venga nada, la codificación es un 0 y el suplemento es un 0. Si habéis determinado que no puede haber platos vacíos, esto lo podéis utilizar como don't care, o sea que eso ya es dependiendo de cómo lo haya hecho cada uno, ¿vale? Luego, si viene solo carne, el peso, el suplemento es 0. Y el peso serán 200, que es 4, que es 1, 0, 0, son 200 gramos partido por 50, ¿vale? Si viene pescado solo son 250, que es el 5, 1, 0, 1, suplemento 0. Si viene pescado y carne, nos han dicho que no es posible, por lo tanto, estos son don't care. He dicho que pescado y carne no es posible, solamente patatas fritas serían 150, que es el 3, carne y patatas fritas serían 350, que es 7, ¿vale? Nos dice mayor que 350, entonces aquí no había suplemento. Patatas y pescado serían 400, que es 100 y suplemento 1.
Y luego, estas son las que yo no había considerado, que había puesto aquí Donker, sería, si solamente tienen pescado y carne, más las patatas son 200, 450, 600, ¿vale? Que entre 50 sería 12, y 4, 12, y suplemento 1, solamente ensalada sería 0, 0, 1, 0, suplemento 0, ensalada y carne serían 300, que sería 0, 1, 1, 0, suplemento 0, ensalada y pescado sería 350, que es 0, 1, 1, 1 y 0. Y este sería 300, 700, 550, que serían 11. Y suplemento 1, mira si me he equivocado por ahí. Luego nos dicen que no pueden llegar solo patata y ensalada. Pues sería un Donker. Bueno, y el resto de cuentas las hacéis igual que la implementación. Yo había pensado simplemente con 2 platos y me salían más Donker. Es bastante más sencillo lo que ya había hecho. Pero bueno, básicamente la forma de codificar sería esa que tenéis ahí, hacerlo para el día siguiente, ¿vale? Y lo entregáis también. Y lo resolvemos el próximo. Una pregunta. Sí. ¿Has cogido juntos las patatas, el pescado y la carne? Sí. O sea, porque es que yo lo había interpretado como que cualquier combinación de patatas y... O sea, cualquier combinación de estas dos la eliminaba. Pero ahora al ver de nuevo el enunciado, dice no es posible que lleguen a platos que solo contengan ensalada y patatas. Entonces... conseguir lo que pueden conseguir, ensalada, patatas y carne o ensalada, patatas y pescado, o todo. ¿Vale? Yo la primera interpretación que había hecho era que cualquier combinación con ensalada y patata lo eliminaba, que sale más sencillo. ¿Vale? Lo podéis hacer así también. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, ya me he dado el sueldo. ¿Alguna pregunta por ahí en casa? ¿No? Vale, repasarlo y hacer los ejercicios que os dije para el próximo día. Tengo que habilitar, me parece, la entrega que no la he habilitado. Si no lo hago hoy, recordármelo, Miguel, por favor. Vale. Bueno, adiós, hora de casa. ¿Tenéis que hacer yo firme algo o esperamos el próximo?